tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Si deseas resolver un problema, nombrarás un responsable. Si no, nombrarás una comisión. Con esta frase de Napoleón Bonaparte quiero darle la bienvenida al tercer episodio de su programa Liderazgos. Le saluda el Dr. Patrick Fonseca, coach, formador y médico. El día de hoy tenemos a una líder, una chica que es líder comunitaria de su iglesia y escritora. Le damos la bienvenida a la licenciada Merari Muñoz. Licenciada, gracias por aceptar nuestra invitación, y aquí tienen cabida los líderes, así que automáticamente ya está bautizada como tal. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sabemos que muchos van para sus casas ya después de un día arduo de trabajar, otros todavía pues están terminando sus labores, y muchísimas gracias por sintonizar este programa que nos da herramientas, ¿verdad? Y que nos ayudan realmente para poder ser líderes y salir muchas veces del anonimato donde estamos para poder llegar al propósito del Señor. Bien. ¿Quién es Merari Muñoz? ¿Cómo llega a tomar una posición de liderazgo para que conozcamos su perfil? Merari Muñoz es una mujer que ha aprendido a soñar en el Señor. Realmente voy a hablar un poquito atrás de dónde vengo. Mis padres son cristianos desde antes de conocerse, entonces crecí en el Evangelio. Soy de Santa Bárbara. Luego, por situaciones de la vida, llegué a San Pedro Sula a trabajar, y pues ahí comienza todo un proceso, porque cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? O estamos viviendo procesos, muchas veces no entendemos por qué el proceso, doctor, sino que hasta después. Hubieron muchos procesos que nos van afilando, nos van dirigiendo, nos van formando, ¿verdad? Para lo que realmente vamos a hacer. Y cuando nosotros somos personas cristianas y ponemos todo en las manos del Señor, pues Él se encarga de que cada proceso que nosotros estamos pasando pues sea bajo su propósito y para su voluntad, porque cuando somos cristianos tenemos planes, pero en el Señor no son planes, son propósitos. Entonces comenzamos nosotros, me gradué primero de maestra, ya en la universidad pues una licenciatura en orientación educativa, pero mi sueño era estudiar una maestría. Esa maestría pues hubo un tiempo donde no se pudo, y cuando menos se podía, el Señor abrió puertas para poder estudiarla. Entonces de ahí nace también el poder expandirme, ¿verdad? En el sentido de poder ayudar a otras personas, el poder colaborar en un enfoque más definitivo como las mujeres. Entonces, de ahí nace, ¿verdad? Ya Merari como una líder, no Merari tras bambalinas, que está en su día a día, en su rutina, trabajando la casa, iglesia, trabajo, casa, iglesia, sino que comienza esa necesidad de poder ayudar a otras personas en las diferentes necesidades según los estudios, ¿verdad? Que el Señor me ha permitido pues obtener. Entonces, de ahí comienzo a orar para saber cuál es el propósito del Señor, y que Él sea el que me vaya guiando, y esa necesidad de poder ayudar a la mujer en la parte emocional, la vida cotidiana que tenemos. Entonces surge después el poder trabajar con las mujeres, el trabajar en la iglesia con el grupo de mujeres. Okay. Digamos que ese es el escenario o el ámbito donde Merari se desempeña. Digamos que es líder de mujeres, entiendo entonces, ¿verdad? Entendemos que es una líder comunitaria de mujeres. Sí, el enfoque principal es para mujeres, ¿verdad? Para mujeres. Claro está que no es que el hombre no pase por procesos, claro, ¿verdad? Pero el enfoque sería más para mujeres. Entonces, sale Merari para que el Señor la use con ese tipo de mujeres, ¿verdad? Okay. Para poder apoyarlas en todo lo que ellas necesitan. Entonces, estamos trabajando, ¿verdad? He trabajado dando capacitaciones, dando charlas a mujeres para que ellas se puedan ayudar, y acá en Ciguatepeque, pues dentro de la iglesia, también apoyando, ¿verdad? Y dando charlas según, ¿verdad?, sea conveniente o el tiempo prudente dentro de la iglesia, y trabajando también con los jóvenes. Entiendo. Entonces, el ámbito, como le decía, de trabajo, pues es dentro de la iglesia únicamente, o
¿O hay algún proyecto de expansión donde usted contribuya o apoye grupos de mujeres fuera de su iglesia también, o solamente dentro de su comunidad? Estamos trabajando porque lo que queremos es trabajar en una ONG, ¿verdad? Se está formando ahorita una ONG para poder trabajar con las mujeres. Requiere tiempo, ¿verdad? Para poderlo hacer de la manera adecuada. Entonces se está ya trabajando para que haya esa organización, para que haya un apoyo para la mujer, un apoyo psicológico, un apoyo con sus hijos, porque también por la rama de estudio, también con niños, ¿verdad? Por la parte educativa. Entonces, sí es un proyecto grande que en su tiempo sabemos, ¿verdad?, que se va a estar dando. Entonces, sí, ahorita estamos trabajando con eso, dando tal vez algunas conferencias o capacitaciones o charlas, y pues surge también el libro, ¿verdad?, que escribí, Transformadas por su gracia, también para la mujer. Y en ese sentido, pues empezar a expandirnos y empezar también a hablar un poquito más para que pueda llegar más esa ayuda, ¿verdad?, a los lugares donde no se pueda llegar. Ok. Basado en ello, ¿cuál ha sido su experiencia en cuanto a detectar qué necesidades ha encontrado en estas intervenciones, capacitaciones con las mujeres? ¿Cuál ha sido, digamos, su experiencia en cuanto a esos factores o variables que pudiera haber encontrado como unas necesidades en las mujeres? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Hay momentos donde es abrumador, porque nos damos cuenta que muchas veces estamos solo como una cara bonita donde estamos, ¿verdad?, que es una apariencia, y luego cuando nos damos cuenta lo que sucede en las noches o en las madrugadas cuando nos cuentan, entonces es abrumador, porque uno dice cómo todo lo que está pasando esta mujer. Por ejemplo, luchando con ansiedades, luchando con depresiones, luchando muchas veces con baja autoestima, luchando muchas veces con problemas dentro de la familia y no saber qué hacer, y eso genera también problemas emocionales. Entonces, el poder saber que hay una necesidad de estas, es ahí donde nace la idea de poder, pues, ayudar a las mujeres y darnos cuenta, ¿verdad?, que por ser cristianas no estamos exentas de que pase este tipo de situaciones, porque claro, en la iglesia hablar de ansiedad, de depresión, hablar de ir al psicólogo, ¿verdad?, para muchas personas cristianas es como un tabú de decir, no se puede ir donde un psicólogo, no digamos donde un psiquiatra, ¿verdad?, que es para locos. Es lo que muchas veces se dice, y no es así. Realmente yo creo que son herramientas que el Señor da, por eso, ¿verdad?, da la ciencia del conocimiento para que podamos ser ayudadas. Cuando nos enfermamos, vamos donde el doctor y nos da el medicamento. Sí, entiendo. Pero cuando nos enfermamos mentalmente, de acuerdo, quedamos ahí. Este grupo femenino, ¿verdad?, de mujeres que usted atiende, están fuera de la atención médica, digamos, pública, o sí tienen acceso. Sí, normalmente es más como consejerías, ¿verdad?, que alguien se acerca para pedir una consejería, un apoyo. A veces lo que hago es brindar tal vez una capacitación, una conferencia en algún lugar. Se da mucho más en San Pedro, porque acá en Ciguatepeque pues solo tenemos un año de estar, pero brindar una capacitación, conferencia según la necesidad, ¿verdad?, que hubiera del grupo. Y acá pues tal vez si alguien se acerca o con llamadas, entonces se atiende, ¿verdad?, de manera ya individual a la persona para poderle apoyar en ese sentido. Entiendo. Vamos a ver. ¿Ha encontrado, por ejemplo, alguna tasa de frecuencia de... yo sé que los estudios hablan de ello, ¿no? ¿Ha encontrado, por ejemplo, alguna tasa o alguna frecuencia de depresión o de violencia doméstica, o de falta de escolaridad, o algunas otras variables en este grupo de mujeres que ha intervenido? Tal vez una falta de escolaridad, ¿verdad? Se encuentran mujeres que tal vez una violencia psicológica en el hogar, ¿verdad? Y tal vez trabajar ellas mismas con su autoestima, con su identidad, porque recordemos que la autoestima puede variar según la estación en la que yo me encuentro o según cómo esté, pero la identidad, cuando sabemos quiénes somos en el Señor, no cambia.
es firme. Entonces, cuando nos damos cuenta quiénes somos en él, como personas, tomamos más estabilidad. Entonces esa autoestima que muchas veces la mujer, las adolescentes, las jóvenes luchan, y más ahora, doctor, en las redes sociales, ¿verdad? Que se nos pone un estándar de cómo tenemos que ser, aquella vida perfecta que se tiene que llevar. Entonces genera más presión de que tengo que ser como, ¿verdad? O tratar de hacer las cosas para poder parecerme a, cuando en realidad solo son redes sociales, ¿verdad? En estas redes sociales todo es perfecto. Entonces, cuando se quiere alcanzar es frustrante, ¿verdad? No se puede, se lucha con eso. Entonces, también a veces hay jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes, 15, 16, 18 años, están en esa transición, ¿verdad? De saber quién soy, mi autoestima, pero la otra es más bonita, pero la otra tiene más que yo o mejores cosas que yo. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones, pues es trabajar, ¿verdad?, con los adolescentes para que ellos vayan formando su identidad, quiénes son, ¿verdad?, para que no vayan a tambalear. Y ahí es donde usted interviene con capacitaciones para reforzar o hablar sobre autoestima, por ejemplo. Exacto, ¿Sí? Exacto. En la iglesia pues también trabajamos con los jóvenes y es una parte fundamental, ¿verdad? Trato de ser serias, ¿verdad? Ahorita de hecho estamos trabajando con una serie en los jóvenes para que ellos se puedan conocer el autoestima, cómo está, su temperamento, ¿verdad? El carácter, sus inteligencias, porque a veces pueden decir, el otro sacó mejor nota porque es más inteligente. Y no, realmente tal vez tiene otro tipo de inteligencia. Entonces, ¿qué hace que yo piense que el otro es mejor que yo? El saber en qué habilidades no tengo o qué sí tengo. Entonces, trabajamos también en esa línea. Ok, digamos que ¿a qué edad pudiera intervenir para que esa autoestima pudiera crecer y formarse adecuadamente? ¿Qué edades ha intervenido? En particular en el hecho de la autoestima. Fíjese que en la parte educativa, ¿verdad? Niños, tal vez desde prepa, 5 años, 5 o 6 años, hemos visto muchas veces, bueno, he visto, ¿verdad?, en las diferentes instituciones donde he estado elaborando, la necesidad, ¿verdad? Porque a veces viene esa necesidad de reconocimiento, de que siempre se le esté diciendo al niño, qué bien lo hiciste, vamos, ¿verdad? Y claro, hay palabras de afirmación que se le tienen que dar, pero cuando ya un niño comienza a depender de ese tipo de comentarios, entonces ahí se tiene que comenzar a trabajar. Entonces, normalmente 5 años, 6 años. De hecho, tuve en una institución allá en San Pedro Sula una niña de 5 años en preparatoria con ansiedad, ¿verdad? Entonces era muy difícil para ella, ¿verdad?, la situación en la que estaba. Así que también desde esas edades se comienzan, porque ya no están exentos los niños, sino que desde esas edades. Claro, entonces es verlo, ¿verdad? Lo miramos 5 o 6 años, ir trabajando ya con ellos. ¿Quiénes son ellos? Porque se comienzan a comparar mucho también cuando ya llegan a la escuela. Y si no llegan bien formados, ¿y quién los forma? Nosotros los padres. Claro. ¿Verdad? Somos nosotros. Claro que sí. Y a eso hay que añadirle que si estamos ocupados, porque ahora también somos padres ausentes, no solo el que no está en casa, ¿verdad?, sino que estamos en casa, pero tenemos abandonados a nuestros hijos. Claro, eso me lleva a recordar que en la experiencia, ¿verdad?, en la clínica diaria, recientemente he observado muchas consecuencias de la migración. Sí. ¿Verdad? Padres, o sea, el padre se va del país a Norteamérica, Europa, España casi siempre, ¿verdad? Y eso deja el hogar pues desintegrado automáticamente, ¿verdad? Y los muchachos, en particular los varones, es muy frecuente que esa ausencia paterna se traduzca en problemas de impulsividad, irritabilidad, depresión y sobre todo, como una máscara de ello, el consumo de sustancias. Esta semana casualmente observé a dos muchachos, uno pues mayor, uno de 21 años y el otro de casi 17 años, ambos con esa característica, padre ausente, solo conviviendo con la mamá y los hermanos si hubiesen, y el otro muchacho pues 21 y 17 años y ambos con consumo de sustancias, ¿verdad? Uno de ellos cannabis
el otro ya con Carbocleaner, que es un solvente carbonado que se usa para limpiar automóviles, radiadores y partes motores del motor, entonces recurriendo a ese tipo de cosas. Entonces yo entiendo que la mujer o quien se quede, mejor dicho, ¿verdad? A cargo de la casa, porque los padres, no solamente el padre, sino también la madre también, o ambos, migran y los muchachos, los niños y adolescentes se quedan creciendo y viviendo con los abuelos. Sí, exacto. Eso es muy característico, ¿verdad? Y hay una tendencia, ¿verdad? Tendríamos que calcular la prevalencia formal. Es muy frecuente que los muchachos se vayan por el consumo de sustancias, ¿verdad? Los varones, y las muchachas caigan en embarazos, por ejemplo, ¿verdad? Muy temprana edad, o con esta conducta de riesgo que usted mencionaba en las redes sociales, ¿verdad? Entonces son áreas muy sensibles, ¿verdad? Donde trabajar y edades muy sensibles para trabajar. Entonces entiendo que su experiencia pues ha de ser muy rica en ese sentido. Fíjese que cuando hay situaciones así, como las que usted acaba de mencionar, en las instituciones se viven desde otro punto de vista, se viven desde el punto de vista conductual, ¿verdad? Se vuelven más rebeldes, desobedecen más, el rendimiento académico baja increíblemente, entonces se nota cuando un estudiante está pasando algo inmediatamente, ¿verdad? Ya no es el mismo de 2 semanas. Y también puede suceder lo contrario, ¿verdad? Que se aíslan, ya no les gusta estar relacionándose. Entonces, es bien difícil porque cuando se llama a la casa para una reunión para saber qué está pasando. ¿Quién acude? ¿Quién acude? Sí, normalmente es la mamá, ¿verdad? Y a veces nadie. A veces nadie. Y muchas veces este tipo de reuniones se tienen que estar posponiendo porque lo que usted mencionaba, si uno de los padres se fue, queda uno. Entonces, como que faltar al trabajo tampoco puede. La parte emocional del que queda es bien importante, porque es con todo, ¿verdad? Con la parte económica, con la parte familiar, con la escuela, todo lo que se sobrelleva con las dos, ya solo queda con una persona. Entonces, el no tener tiempo para acudir también afecta. ¿Y qué sucede? Entonces, este niño, sí, ni mi mamá viene, ¿verdad? Entonces comienza con que no le interesó a nadie y esa parte conductual también se refleja en sus compañeros, ¿verdad? En la forma en que él ha sido tratado, así también comienza a tratar a los demás. O en la forma en la que él respondía a los tratos o a la situación en la que está, también. Entonces ya se genera una decisión, afecta todo el entorno. Claro, todo el entorno. Claro. De hecho los niños y adolescentes se vuelven en pacientes índices. Sí. Reflejan la dinámica que está ocurriendo en casa. Exacto. Si nosotros queremos ver cómo es el hogar en casa, miremos a los estudiantes, ¿verdad? Desde que entran, si saludan, cómo reaccionan cuando se enojan, doctor. Es bien importante porque a veces tiran las cosas, tiran la mochila, tiran el cuaderno, se van y cierran la puerta fuerte. Entonces nos da un reflejo, ¿verdad? Si acá lo hace es porque tiene la libertad en la casa también de hacerlo. Claro, la escuela siempre va a ser un reforzador. Pero en la casa es donde nosotros educamos, ¿verdad? Educamos. Que sí van a haber momentos donde reaccionan los adolescentes, pero cuando no es típica esa reacción, pues decimos el enojo, pero cuando ya se vuelve típica, sí, ¿verdad? Es igual que en la casa. De acuerdo. Retomando el grupo focal donde usted interviene, se habla de la salud mental femenina. De hecho, se establecen, pues se escriben muchos ensayos, artículos, incluso hasta congresos médicos orientados a ese tema, más allá o incluyendo el aspecto estrictamente clínico, orgánico, ¿verdad? Sino que también hay que intervenir y se habla mucho de la psicología femenina. Sabemos que, y usted también pues ha sido testigo de eso, por lo que me dice, que las enfermedades psicológicas son mucho más frecuentes en el sexo femenino. ¿Verdad? De hecho, la depresión es mucho más frecuente en mujeres que en varones, ¿verdad? Y casualmente hoy miraba un dato, leía un dato en un artículo en internet, que un país de Latinoamérica
un país de Latinoamérica estaba sobresaliendo con la tasa de suicidio. Wow. Era Argentina, Sí. con más de un 11%, 11.3% o algo por el estilo por cada 100.000 habitantes. Y en este caso la frecuencia de suicidios se invierte, porque es en los varones donde se cometen más suicidios, mientras que el grupo femenino tiene más intentos. Tiene más intentos, ¿verdad? El sexo femenino, mientras que los varones cometemos menos intentos porque somos más efectivos, lamentablemente. Hablando en ese renglón de suicidio, que también pues, es una característica o un valor muy sensible a tomar en cuenta, ¿verdad? En este punto de la salud mental. Y pues también, ¿verdad? Las adolescentes, también, hablando del sexo femenino, son muy frecuentes también a exhibir gestos suicidas, ¿verdad? Cortes, ¿verdad? Sobre todo piernas, en antebrazos, que es una característica clínica muy delicada y muy frecuentemente observable en los adolescentes de este país. ¿Se ha enfrentado con ese tipo de experiencias? Fíjese que me he enfrentado más a situaciones de ansiedad, ¿verdad? A situaciones de ansiedad. En su momento, creo que en el 2019, una situación de Asperger con un varón que ahora va dentro del espectro autista. Entonces, ha sido más en ese sentido, en autismo y en ansiedad. En suicidio, creo que un caso tuvimos en la escuela, un caso, pero ya era como para finalizar el año escolar. Entonces, se abordó con los padres porque este tipo de adolescentes es que no se den cuenta, ¿verdad? Que no se den cuenta, pero que sí se den cuenta a la vez, porque cuando lo hacen en el antebrazo, pues es muy visible. Entonces, sí, claro. El poder hacerlo, se convocó a los padres porque creo que son los primeros en enterarse de la situación, ¿verdad? Se los orientó lo que la escuela pues tenía que hacer y luego ellos siguieron pues el proceso ya desde casa para poder abordar esta situación. Pero el fuerte ha sido más con niños autistas, con niños con ansiedad también. Y luego todas las demás situaciones que se pueden presentar en la escuela con problemas conductuales, rendimiento académico, baja autoestima, identidad. Entonces, trabajando más desde ese punto de vista. Entiendo. Y en el ámbito público, licenciada, ¿no hay algún programa o algún proyecto que yo quizás desconozca que esté a cargo o que intervenga sobre estos temas? Hablo del ámbito público. Sí, fíjese que en San Pedro está el teléfono de la esperanza, no sé si usted lo ha escuchado, ¿verdad? Está el número para que se pueda atender de manera directa, se llama y pues tiene esa ayuda, ¿verdad? Que es directa. Y hay otros hospitales, ¿verdad? Acá en Ciguatepeque, como soy más nueva, entonces pues sí sé que hay cierta red de mujeres que trabajan, ¿verdad? Pero no estoy tan seguro si solo en la parte emocional, sino que también en ayuda económica, en ayuda, ¿verdad?, para sus hijos. Pero sí, en San Pedro también habían diferentes hospitales, ¿verdad?, hospitales con muy bajo presupuesto para poder ayudar a la mujer, bajo presupuesto en que le pidían a ellos, ¿verdad?, solo como una colaboración para poder tener este tipo de ayudas. Entonces, sí hay, pero el que sea más así, más público, el teléfono de la esperanza, que, ¿verdad?, era bien accesible para hacer las llamadas sin ningún problema. Ok. Y desde el punto de vista, digamos, espiritual, la iglesia, pues, donde usted pertenece, se involucra en la atención, digamos que tiene una apertura pues, amplia para detectar o intervenir sobre estos casos. Digo, a partir de una intervención, digamos, espiritual. Sí, fíjese que acá en la iglesia donde nosotros vamos, sí está la apertura, ¿verdad? Sabemos que no estamos libres ni exentos de este tipo de situaciones, entonces sí hay una apertura para poder trabajar con las mujeres desde ese punto de vista, ¿verdad? Espiritual, porque sabemos que
tienes que ir, ¿verdad? Para mí siempre es Dios. Dios siempre va a estar aquí y luego toda la ayuda que se pueda dar. Entonces, está la apertura, ¿verdad? Sin embargo, sí he conocido otros pastores donde no hay una apertura, donde lo ven desde otro punto de vista. Entonces, ¿verdad? Da pesar porque realmente sí hay necesidad, pero al cerrar puertos, entonces es más difícil de que pueda llegar la ayuda. Acá donde estamos, pues sí, ¿verdad? Hay una apertura para poder trabajar con mujeres, se hacen congresos de mujeres, entonces, para poder abordar ese tipo de situaciones que se puedan estar presentando. Y pues pasando, digamos, al ámbito un tanto más personal, ¿qué ha requerido la licenciada Merari para poder ayudar a otros y transformarse en ese proceso que usted mencionaba al inicio, para poder ahora ser una líder local ahí para intervenir con este grupo de personas? ¿Qué ha requerido? ¿Qué ha sido necesario en usted? ¿Qué le ha ayudado a transformarse durante ese proceso? ¿Qué cree que ha sido lo más importante de todo ese proceso? Creo que he requerido transformarme yo primero. Que el Señor me transforme, porque no es lo mismo, doctor, el poder llegar a ayudar. Claro, están los estudios, ¿verdad?, que dan un conocimiento grande, pero cuando va el conocimiento a la par de la experiencia, yo creo que es una bomba explosiva. Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, la ansiedad de los síntomas, o sea, que hay mareos, que hay dolores de cabeza, que hay temblor en el cuerpo, si una persona ya lo vivió, ¿verdad? Entonces, hay empatía, desde comenzando, ¿verdad? Hay empatía, sabe lo que siente la otra persona, y para poder ser transformada también se necesita esa disposición de decir, aquí estoy, ¿verdad? Y tengo que lo que digo también lo tengo que poner en práctica, porque muchas veces me puede funcionar algo a mí y a la otra persona no le va a funcionar. Claro. Entonces, el poder estar trabajándome, el poder... hubieron muchos procesos, doctor, muchos procesos en los cuales tuve que pasar para poder llegar hasta donde estoy. No es fácil, y yo creo que por eso muchos líderes están ahí, ¿verdad?, en el anonimato, porque no es fácil estar acá. ¿En qué sentido que no es fácil? Porque se requiere disposición para ser transformados, porque el líder no es aquel que está aquí donde estamos nosotros, que está dirigiendo a alguien. El líder es aquel ahí en las cosas pequeñas, ¿verdad? Es aquel donde se empeña en que mi vecino, en el que está sentado a la par mía, en el que está dentro de la casa, en mi compañero de trabajo, etcétera, mejore, en que yo esté buscando siempre cómo poder apoyarle, el que pueda ser ejemplo también. Entonces, el poder estar aquí requiere un esfuerzo mayor, requiere aprendizaje también, requiere estar estudiando mucho, requiere estar actualizándose mucho, estar al día, ¿verdad?, con todo lo que se está dando, y luego, pues, el que nuestra vida pueda ser de edificación para los demás, que lo que, hablando espiritualmente, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pues el poder decir, si hay un Dios verdadero, si hay un Dios que sí lo hace, y si se puede, porque si lo hizo en mí, ¿verdad?, lo va a hacer también en usted. Entonces, cuando nos damos cuenta de esa realidad, es ahí donde surge esa necesidad de decir, si se puede, y de esta manera, tanto en el conocimiento como en la experiencia también. Entonces, ¿qué ha requerido Merari? Procesos, transformación, comprender, ¿verdad?, el por qué esos procesos muchas veces hasta que finalizan, y también esfuerzo pues ya académico, esfuerzo para poder seguir estudiando, el querer, doctor, porque no es fácil para una mujer, no es fácil estar en la casa. Bueno, las mujeres me van a entender, estar en la casa haciendo todos los quehaceres, lavando, haciendo comida, atendiendo a los niños, atendiendo al esposo, y luego estudiar. Entonces había noches de desvelo que yo eran 2, 3 de la mañana en la computadora, y a las 5 yo tenía que estar haciendo el desayuno para los niños, para la escuela, para irme a trabajar. Entonces sí es un sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio, pero yo tomaba la palabra que dice, esfuérzate y sé valiente. No es fácil. No es fácil, desvelada, cansada, muchas veces con doble tarea que todos los demás, en el sentido de que casa, hogar, iglesia, y a veces se cansa. Yo decía, ya no, o sea, colapsé.
colapsé y ahorita no más. Entonces, sí, requiere bastante esfuerzo, pero cuando se ayuda a una mujer, cuando yo logro ayudar a una mujer, cuando yo logro que me diga cómo me ayudó lo que usted me dijo, eso me llena. Eso digo yo, qué bueno, porque el esfuerzo que he hecho o lo que tuve que pasar yo y lo que yo pasé, cómo lo superé, le está ayudando a ella. Yo le digo gracias, Señor, porque todo lo que me hiciste pasar fue para que ella, ¿verdad?, pudiera ser entendida y ayudada. Entonces, esa es mi satisfacción. Cuando me dicen gracias por ese consejo o me ayudó lo que usted me dijo, esa es mi satisfacción. Entonces, todo lo que quedó atrás de velos, todo eso, quedan en nada. Digamos que esa es su ganancia emocional, no monetaria. Sí, realmente hasta el momento no ha habido nada monetario, doctor. Siempre ha sido trabajar ad honorem, siempre ha sido trabajar por el bienestar de. Y la idea, el deseo es trabajar, ¿verdad?, con las mujeres cristianas, y siempre el Señor ha proveído de una u otra manera. Siempre. Entonces, no ha sido con el objetivo de ganar, de hacer citas. No, siempre ha sido el poder ayudar, el poder llegar más, el poder llegar hasta donde la mujer puede escuchar. Bien. Me llama la atención el aspecto que mencionaba para definir su liderazgo, que haya incluido la empatía. Hemos escuchado y sabemos que el líder debe ser transformado, ¿verdad?, y estar dispuesto a transformar a los que estén a su alrededor, ¿verdad?, el proceso que usted mencionaba. Y me llama la atención que haya incluido esa empatía para poder ejercer un liderazgo. ¿Considera que algunos de estos aspectos hacen falta en nuestros liderazgos? ¿O cuál aspecto, digamos, pudiéramos proyectar a partir de su experiencia para el perfil del líder? ¿Cuál sería otro valor o el valor más sobresaliente que pudiéramos observar o solicitar o exigir, por así decirlo, a nuestros líderes? ¿Qué otro aspecto, qué otro valor, digamos, que pudiéramos observar en nuestros líderes? Bueno, como lo mencionaba, la empatía, porque creo que la empatía es fundamental. Nos hemos descuidado tanto o vivimos en una burbuja, doctor, mis problemas, mi situación, mi rutina, que nos olvidamos de nuestro entorno, ¿verdad? Y al haber empatía, me olvido un rato de lo mío. Y pienso en usted, ¿y qué estás pasando? Pero te veo serio, o te veo triste, ¿tienes algún problema? ¿Verdad? Porque el líder no es solo el que está acá atrás de un escritorio. Para mí el líder es el que está allá, con todos trabajando juntos y vamos. Entonces, cuando un líder va y está allá trabajando juntos, conoce a las personas. Entonces, conoce a las personas, sabe sus necesidades y ayuda, ¿verdad? No solo exige, porque sí sé que tiene que haber un nivel de exigencia, ¿verdad? Porque en ese nivel, si exigimos de la manera correcta, entonces vamos a tener buenos resultados, porque muchas veces exigimos para tener un producto, pero el exigir para que la persona dé lo mejor que tiene es diferente, porque cuando nosotros exigimos para obtener resultados, no importa cómo la persona esté, cómo lo haga, cómo se desvele, se hace, pero cuando exigimos desde la persona que dé lo mejor de sí, entonces la persona se esfuerza, se esmera por sí sola para poder conocer sus habilidades y sus talentos. Entonces, el que sea la empatía, claro, y luego todo lo demás, la responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad no solo en el hecho de la exigencia o de estar puntual, sino que la responsabilidad de ayudar también a los demás. Cuando un líder ve más allá de una persona, cuando un líder ve más allá de lo que puede generarle el producto, de lo que puede generarle al momento de hacer, sino que lo mira de manera integral, que necesita, ese es un gran líder, ese impacta, porque como trabajadora, como el que está abajo, me doy cuenta que no le interesa solo lo que yo estoy haciendo, sino que le interesa mi persona. Yo le intereso como persona, no le interesa lo que yo le vaya a dar, sino que le interesa quién se lo vaya a dar. Ok, bien, interesante. ¿Quién ha sido o quiénes son los líderes de la licenciada Merari? ¿Quiénes son los líderes? ¿O quién ha sido líder histórico
o en persona, alguien que haya impactado precisamente en usted. Fíjese que, voy a decirlo, ¿verdad? Mis padres, mi papá me marcó mucho en el sentido, porque mi papá es un cristiano, entonces me impactó el hecho, siempre ya grande, pues ya lo fui reconociendo más en ese sentido, ya los 20 y pico de años, cuando yo entraba de niña y lo miraba hincado orando. Entonces yo tal vez entraba al dormitorio a traer algo y él estaba hincado orando. Entonces, claro, mi papá está orando y cerrar la puerta. Pero grande, a medida que uno va pasando situaciones, decía, papi oraba. Entonces, esa imagen de verlo a él orando, eso siempre ha calado en mí, siempre, siempre. Entonces, para mí, él fue un ejemplo, un líder para poder decir, así quiero ser yo cuando sea grande. Así que mis hijos me miren a mí, que estoy orando, que mis hijos me miren a mí, que yo soy hincada, ¿verdad? Porque es un ejemplo que se está dejando. Para mí es un legado que él dejó sin querer, ¿verdad? Porque él cerraba su puerta y a orar. Sin embargo, cuando yo tenía la oportunidad de entrar y lo miraba, eso caló siempre en mí. Y otra persona fue el pastor, ¿verdad? Donde nosotros nos congregamos allá en San Pedro, hablando espiritualmente también. Fue alguien, ¿verdad? Él sigue. Fue porque ya no estamos nosotros ahí en la iglesia, porque nos venimos para acá, pero nos marcó, me marcó increíblemente porque él es un pastor soñador. Él siempre ve más. Él siempre nos enseñó a trabajar de manera excelente, hacer las cosas con excelencia. No importa si yo me toca estar trabajando en los baños, en un restaurante, donde sea, hacerlo excelente, porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para el Señor. Si me toca estar haciendo una casa, es hacerla de manera excelente. Entonces, el que nos fue formando de esa manera, hacer todo con excelencia, entonces creo que somos el resultado de esa parte espiritual. El soñar, ¿verdad? El saber que cada sueño se logra en el Señor. Yo soy una persona que sueño mucho en tener muchas cosas, no materiales, sino que el poder ayudar, ¿verdad? Siempre el poder, por ejemplo, con la maestría, le decía, Señor, yo quiero estudiar una maestría. Era imposible económicamente para mí, doctor. Era imposible. Y luego en pandemia, que fue muy difícil para todos, la pandemia. Claro. Mi esposo, ¿verdad? Dejó de trabajar, solo yo quedé trabajando, sustentando económicamente a la familia, porque el trabajo, ¿verdad? Lo suspendieron como a muchos, ¿verdad? Suspendieron. Ahí comencé a estudiar la maestría, uno trabajando. Entonces, ¿qué aprendí? Que dependemos del Señor. O sea, es Él. Solo yo trabajaba. Casa, luz, comida, combustible, todo. Y tuve para pagar una maestría. Entonces, que esas cosas solo el Señor las puede hacer, ¿verdad? Entonces, el ver a un pastor que siempre nos inculcó que creamos en el Señor y qué hace el Señor y cómo es el Señor con nosotros, créanme que eso también él es todavía un líder para mí, ¿verdad? El poder seguir y decir, sí se puede, porque en el Señor sí se puede. Muchas cosas, muchas personas que me conocen y otras que conocen pues mis testimonios, verán que lo que ahora soy no podría haber sido sin el Señor, jamás. Y lo que ahora puedo decir que Él está dando, también. Si no es Él, no se puede. Entonces, admiro, ¿verdad? A esas personas, son principales, ¿verdad? Para mí, son las que me formaron, ¿verdad? Son las que yo puedo decir, así, cuando sea grande, doctor, así quiero ser como ellos. Okay. Así quiero ser. Ok. Ahí cuando aparecen los líderes, ¿no? Exacto. Interesante. A ver si nos atrevemos a resumir las características a partir de un líder, a partir de lo que usted nos ha planteado. Me habló de procesos, nos habló de transformación, de conocimiento, de empatía, ¿verdad? Que fue un valor que usted mencionaba interesante, y ese propósito, ¿verdad? Bien. ¿Qué más, digamos, históricamente, quién más considera que pudiéramos plantearnos como un líder histórico, alguien que pudiera o que haya sobresalido en algún aspecto, más allá de
del aspecto pues espiritual, sus padres por supuesto, ¿verdad? Mencionaba ya el pastor. ¿Quedaría algún líder histórico para Merari? ¿Alguien que pudiera sobresalir o quien quisiera tener usted como un maestro referente, o algún referente? Yo creo que podría mencionar, ¿verdad?, a Martin Luther King, porque fue alguien que siempre luchó por el bienestar de los demás. Peleó siempre por sus derechos, ¿verdad? Y esos derechos no solo eran de él, sino que también de toda una población. Entonces realmente la inspiración que él tenía, la motivación que él tenía y el deseo que él tenía por ayudar a los demás, yo creo que también es digno de imitar, ¿verdad? Es digno de imitar. Sí, él luchó por la igualdad. Sí, por la igualdad. Entonces, la igualdad de los derechos, el poder ser parte de, porque no eran parte de, ¿verdad? Estaban segregados. Entonces, esa lucha que él tenía, esa empatía, esa efusividad, ¿verdad? Estar dispuesto para que esa igualdad pudiera, pues, ser parte y fue parte de la historia, ¿verdad? Entonces, el poder tomar características de él también son muy importantes, realmente. Ok, bien. Y nos contaba, pues, que está casada, tiene hijos. Sí, tengo Vamos a terminar hijos. Por donde debimos empezar. Bueno, tengo 2 hijos, uno tiene 15 años, la niña tiene 8 años, ¿verdad? 23 años de casada con mi esposo, nos casamos jovencitos, pero creo que todo es con un propósito, ¿verdad? Seguimos trabajando. Él también, ¿verdad? Somos líderes de los jóvenes, hemos sido líderes también de matrimonios, entonces sí, vamos en conjunto como familia, ¿verdad? En el servicio al Señor y claro, pues apoyándonos en cada uno de los sueños, porque aún ellos, por ser adolescente y por ser niña, tienen sueños. Entonces nosotros les hemos dicho, hay que orar. Y de hecho la niña hace unos 3, 4 años oraba por un sueño que teníamos con familia, oraba, y el año pasado se cumplió. Entonces que nosotros le podamos decir, mire el resultado de, ¿verdad? Entonces sí, vamos con esa parte para siempre seguir instruyendo a nuestros hijos y poder pues formar en ellos esa empatía, formar en ellos ese liderazgo, formar en ellos la responsabilidad, ¿verdad? Y también formar en ellos el poder siempre estar a la disposición de ayudar a los demás, que lo que ellos estén aprendiendo o lo que vayan a aprender, que sea siempre en función de poder ayudar a los demás y no solo para beneficio de ellos. Claro, son valores que están integrados en su familia, ¿no? Claro, en su hogar ahora mismo. Claro. Entonces, por ejemplo, mi hijo, ¿verdad? Que la mayoría van a una escuela bilingüe, lo solicitaron de una escuela para poder ir a traducir. Entonces yo le decía a él, no es porque seas el mejor, no, es para que aprendas que lo que sabes va a ser para ayudar siempre a los demás. No es solo para vos, no, sino que va a ser siempre para ir y ayudar a los demás. Entonces que desde ahorita él sepa que lo que van a hacer, y verdad sería lo ideal, que lo que van a hacer siempre sea para poder ayudar a los demás y no solo como un beneficio propio, sino que siempre vaya en esa línea. Claro, entramos a lo que se podría considerar o llamar un sistema mayor. Sí. Cuando hacemos las cosas para alguien más o pensando en alguien más, ¿quién se beneficia de lo que yo hago? Sí. Entonces allí podríamos encontrar incluso un propósito. Claro. Y es cuando el líder sobresale, ¿no? No porque tenga que sobresalir, sino que a través de su propósito se ajusta y se coloca precisamente como líder. Exacto, el poder ir desarrollando esas habilidades, yo creo que nos ayudan y nos impulsan, porque después creo que el liderazgo viene por sí solo, ¿verdad? Porque después, ella me ayudó, él me ayudó, entonces comienza aquella comunidad, fíjate, ¿sabes a quién llamé? ¿Sabes quién me ayudó? Entonces, sin estar buscando tal vez un liderazgo, doctor, se va dando el liderazgo, ¿verdad? Porque nos van viendo como un líder con un apoyo que nosotros brindamos. Eso nos lleva a la pregunta lógica de que si el líder nace o se hace. Sí, yo creo que hay que tener vocación, pero también formación, ¿verdad? Pero creo en lo personal, que cuando está la formación y está la vocación, se unen las dos cosas.
¿verdad? Vocación. La vocación y la formación, porque formación. me formo como líder y conozco las características y sé cómo voy a actuar y sé qué voy a hacer y voy con el grupo, pero cuando está la vocación, se hace con amor, se hace con pasión. Doctor, cuando yo voy a trabajar, voy a dar una capacitación a las mujeres, mire, yo disfruto ese tiempo, yo estoy en esa computadora y pueden pasar horas y yo no me doy cuenta, yo qué más hago, y yo me imagino y voy a hacer esa actividad y voy a hacer lo otro, porque me apasiona, ¿verdad? Me gusta la educación, pero me apasiona ayudar a las mujeres. Interesante. Son dos cosas diferentes. Esa es una frase que la define, podríamos decir. Sí, me gusta porque he dado a maestros. Me gusta, pero cuando yo voy a hacer algo para las mujeres, no, yo soy otra, yo me transformo, yo hago y pienso y qué más y esto, porque eso me apasiona, me encanta. Entonces, sí, me gusta una cosa, pero me apasiona. Entonces, eso también nos puede ayudar como personas. ¿Qué nos gusta y qué nos apasiona? Y donde nos apasiona, esa es la línea. No nos perdamos. Hay algo que pudiera contribuir a eso y es el Ikigai. De hecho, toma mucho en cuenta eso. Me gustó eso que dijo, ¿no? La vocación y la formación, sí, ¿verdad? Como parte de otras características o de las características que debería tener un líder. Sí. Y si esto le apasiona a Merari, si no estuviera haciendo esto, ¿qué estuviera haciendo? Dando clases en una escuela. Soy maestra y también fui por muchos años, estuve dentro de las aulas, luego pasé al área de orientación, ¿verdad? Departamento de orientación, y también yo creo que el poder pasar por los caminos donde los otros van pasando y luego llegar a un lugar de liderazgo no es para señalar, es para ayudar, porque fui maestra por muchos años. Cuando pasé al cargo de orientadora, no iba con la intención de señalar al maestro, porque yo fui maestra. Claro. Entonces, no es como que tiene que tener los niños ordenados, no, yo fui maestra, yo sé lo que es estar en una escuela, en un aula con 20, 30 niños. Entonces, la dinámica era diferente. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Qué le conviene más? Mire esta actividad, mire esta técnica, mire, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede cuando hemos pasado por procesos y ayuda a los demás, se complementa todo. ¿Por qué? Porque ahí vamos nosotros en la línea, ¿verdad? Entonces, el liderazgo para mí sería estar arriba y estar abajo. Estar adelante y estar con los nuestros, porque sí hay que dirigir y sí nos tienen que ver, o sí tienen que ver a alguien en la cabeza, pero cuando estamos ahí con ellos, eso impacta más, doctor. Para mí me impacta más un líder que esté conmigo a la par, que venga, van a hacer esto y, ¿verdad? Me voy. Claro, eso podría ser un jefe o sí, un jefe. Administrador. Exacto. Más el líder muestra cómo se hace. Cómo se hace. Es un facilitador y está ahí, ¿verdad? Está ahí continuamente. Entonces, sí, desde ese punto de vista creo que van las dos cosas, tanto la vocación como la formación, tolerancia. Podríamos hablar de tantos valores, ¿verdad? El poder ser formador también de ellos. El líder creo que también no solo espera que él sea líder, sino que ayuda a formar para que puedan salir también líderes del grupo en el cual está. Que se den cuenta los que están allá o los que están abajo, por decirlo coloquialmente, que se den cuenta de qué son capaces, del potencial que pueden tener ellos también. Entonces, el líder también tiene que estar, ¿verdad?, generando más líderes. Y eso lo hace todavía más líder, porque está formando más líderes. Y muchas veces cuando somos egoístas y solo yo quiero sobresalir, ahí algo está mal, ¿verdad? Algo está mal. Por supuesto. Esa es otra característica, la creación o la multiplicación del liderazgo. Sí. De hecho, encontré una referencia bibliográfica de Samuel Chand, que se considera que ha trabajado con pastores, ¿verdad? Y otro tipo de personas, que establece que una de las mayores tareas que tiene el líder es seleccionar a sus líderes. O sea que no es una tarea fácil, ¿verdad? Y en aras de esa tarea, ¿verdad? De ese cumplimiento o de esa exigencia, por llamarlo de alguna manera, de que el líder a sí mismo se reproduzca o sea un productor de más líderes. No es una tarea muy fácil. No, realmente no, porque hay que conocer primero, ¿verdad?, a las personas, conocer sus habilidades, conocer sus defectos. Todos tenemos defectos,
unos que se trabajan, creo yo, otros que queremos no trabajarlos también, pero creo que cuando nos enfocamos en las habilidades y vemos que también son personas, porque a muchas personas se les puede olvidar que ellos estuvieron allá también abajo, ¿verdad? Y cuando estamos arriba, se nos olvida y realmente no vemos, ¿verdad?, todo el proceso que tuvimos que estar pasando, pero cuando un líder comienza a formar líderes, creo que, como dicen los adolescentes, llegó a nivel pro, ¿verdad?, de liderazgo. Porque no es fácil, doctor, porque me van a quitar el puesto, porque ya no voy a estar tomado en cuenta, porque me pueden desplazar, entonces mejor los mantengo ahí y yo sigo siendo el líder, ¿verdad? Claro. Pero aquel que dice, me despojo de todos esos prejuicios y levanto más, entonces creo que es lo contrario. Se comienza a reconocer el trabajo que se hizo. No es fácil, porque hay que, como se dice, identificar cualidades, identificar, ¿verdad?, todo, pero se está formando. Se está formando. Y si no se llega a obtener líderes, pero por lo menos que la persona haya aprendido a sacar lo mejor de ella. Que se dé cuenta de qué buena es o qué bueno es en tal área. De acuerdo. O que si se da cuenta de que sí pudo hacer algo. Y muchas personas solo necesitan ese empujoncito. De acuerdo. Que hizo algo bien, puedo. ¿Verdad? Porque muchas veces están como, no creo poder, o no hago porque sé que no puedo, pero cuando lo logran, y hay palabras de afirmación y está ese apoyo atrás y lo hacen, eso necesitan. Se dan cuenta que pueden conquistar el mundo, ¿verdad? Claro, con disciplina, con trabajo, etcétera, pero ellos se dan cuenta que sí pueden. Y yo creo que esa debería ser una satisfacción para el líder de decir, yo la apoyé, yo estuve, yo le ayudé, ¿verdad? Y se dio cuenta, entonces ya, quedó, y lo dejo trabajando, ahora voy con otro, ¿verdad? Y ahora voy con otro, y así vamos para poder ir formando a los líderes. Y luego, ¿verdad?, no quiso, volvemos otra vez a intentarlo, pero sí, ¿verdad?, ir viendo para poder ir sacando lo mejor de cada persona, sus habilidades y destrezas. De acuerdo. Multiplicador de líderes. Exacto. Mientras la escuchaba, y para ir despidiéndonos por hoy, mientras la escuchaba, me recordó a la película de Robin Williams, ¿verdad?, El Club de los Poetas Muertos. Hablaba precisamente de eso, ¿no?, de cómo un maestro pudo sacar precisamente esas cualidades y esos valores de sus alumnos. Sí. Iba en contra de una educación formal, una metodología casual, ¿no? Entonces él se separó de ello. Es una película muy interesante, para no hacer spoiler para los que no la han visto, ¿no? Y para, en definitiva, despedirnos por hoy, licenciada, ¿con qué música, con qué canción pudiéramos despedirnos? Y la vamos a escuchar mientras nos quedamos aquí nosotros dos fuera de cámara, escuchándola. ¿Cuál? Creo que tengo, es cristiana, ¿verdad? Son esas alabanzas donde realmente uno conoce, es de Fernand Monroy, se llama Gracias Señor Jesús. Dice, gracias Señor Jesús por amarme así, gracias por rescatarme de donde estaba, ¿verdad? Y ahora darme lo que soy y lo que tengo. Entonces me identifico porque ver de dónde hemos estado y a dónde el Señor nos trae realmente es gracia, amor y misericordia de Él. Entonces es de las que puedo escuchar días y días, ¿verdad? Y siempre dándole gracias al Señor por toda la labor que Él hace. Y claro, la disposición, ¿verdad? Porque no todas las personas nos disponemos a esos procesos, ¿verdad? De la disposición, la toma de decisiones, de decir sí, ¿verdad? Aquí estoy. El dominio propio, de decir no hago esto, sino que esto, porque eso es lo que me lleva al camino que se requiere. Entonces, sí, esa sería una de las alabanzas de mis favoritas, ¿verdad? Bien. Mientras nos escuchamos, ¿verdad?, esta canción, nos despedimos hasta la siguiente semana. Hemos tenido hoy a una líder apasionada. Nos veremos la próxima semana, jueves a las 5 de la tarde. Gracias por su atención.